José García Hamilton está en línea, es abogado especialista en deuda soberana y tiene la amabilidad de atendernos a esta hora. García Hamilton, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buen día. Paulino, muy buenos días para vos. Gracias por este ratito. Bueno, Por favor. impresión después de lo que se suscitó en el día de ayer, el no acuerdo cuando todo presagiaba que íbamos a estar finalmente en otro escenario en la jornada de hoy. ¿Qué le despierta? ¿Qué falló? ¿Qué pudo haber fallado? ¿O qué faltó, digamos? Mirá, lo que creo que faltó es ese golpe final. Ahora, también entendamos que esta sentencia no es nueva. O sea, la situación a la que nosotros nos fuimos encaminando, que es esta cesación de pagos o default, independientemente de que lo quieran llamar de distintas maneras, lo que hoy estamos viviendo es una cesación de pagos. O default, afortunadamente no de toda la deuda que tiene la Argentina, pero sí de estos 500 y pico de millones de dólares de los bonos discount, cuyo vencimiento era el 30 de junio. El fallo es de febrero del 2012, ratificado por la Cámara de Apelaciones a fin del 2012 y después y con un stay por más de 2 años y medio. Con lo cual yo tengo una sensación un tanto amarga, porque no es algo nuevo, no es una medida cautelar que nos cayó de sopetón, por decirlo en términos barriales, sino que es el cumplimiento de una sentencia que, te repito, tiene casi 2 años y medio, con lo cual la Argentina y el gobierno argentino tuvo tiempo suficiente para prever y no haber llegado a esta solución final, que yo lo vengo diciendo, creo que lo hablamos contigo la semana pasada. La peor situación, pero para todos, es que la Argentina caiga en cesación de pago o caiga en default. ¿Por qué? Porque creo que uno de los más medidos ha sido el comunicado de Pollack, donde dijo, esta situación complica la vida de todo el mundo, complica la vida del gobierno argentino, porque entra en un default después de 12, 13 años, por ende también le va a complicar la vida a los ciudadanos argentinos. Si querés ahora después pasamos a esa situación, le complica a aquellos bonistas que se adhirieron al canje y que hoy tienen un crédito y no lo pueden cobrar, y también, por supuesto, le complica la vida a los fondos buitres, que si querés es lo que menos nos preocupa, pero lamentablemente por este problema con los fondos buitres es que hoy la Argentina nuevamente aparece en la tapa de los diarios de todo el mundo como un país que no cumple sus obligaciones. José Ignacio, ¿vos también hubieras hecho un cambio de estudio jurídico en virtud de los fracasos en el fallo de primera instancia, la cuestión de la ratificación por parte de la Cámara de Apelaciones de lo dicho por el juez Griesa a fines del 2012? ¿Y crees que la estrategia judicial, ya en tu perspectiva de abogado, conocedor de estos menesteres, hubiera sido bueno haberla modificado o no está bueno cambiar el caballo a mitad del río? Mira, me quedo con tu frase de final. No sé si no está bueno, pero es peligroso cambiar el caballo a mitad del río. También habría que ver, lo que cambió mucho es, tenemos el mismo estudio, pero han cambiado mucho los gobiernos. Convengamos que con el mismo estudio, la Argentina emitió deuda en la década del 90. Con el mismo estudio, la Argentina fue al default. Con el mismo estudio, la Argentina la reestructuró. Con el mismo estudio, la Argentina no quiere pagar una sentencia. Se defendió en una sentencia judicial. Creo que ahí sí hubo ciertos errores de la defensa, pero obviamente con el diario del lunes todos ganamos el PRODE, pero creo que sí en la defensa hubo ciertos pequeños errores, y con el mismo estudio también no cumplimos una sentencia judicial. Con lo cual es difícil definir tu pregunta. Creo que tal vez no lo hubiese cambiado. El estudio es un estudio prestigioso. Lo que me gustaría entender es si el estudio es el que diseñó la parte política, o sea, si es el estudio el que decidió no pagar o es más una decisión política, porque no sé si coincidís conmigo, pero la sensación de hoy es que esto es una decisión política, no es una decisión jurídica al no acatar el fallo. El fallo ya está, como decíamos recién, es de febrero del 2012 y lo único que hizo desde febrero del 2012 hasta hoy, que no es poco, es ser ratificado por la Cámara de Apelaciones y después la Corte Suprema de los Estados Unidos no se metió en el tema, por lo tanto la sentencia quedó firme hace unos 40-45 días. Bueno, en ese sentido, José Ignacio, te iba a preguntar, porque hoy finalmente Capitanich deslizó que el gobierno puede ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Es válido un planteo allí o no? Si es válido el planteo, es meramente declarativo. O sea, la sentencia no es recurrible ante el Tribunal de La Haya. ¿Por qué? Porque esto no es un problema entre dos estados. La Corte Internacional de La Haya es el órgano judicial competente de las Naciones Unidas. Pero, y después hay que tener otro agregado, que es
Los Estados Unidos no creen en la justicia supranacional. Si uno analiza la historia judicial de los Estados Unidos, ellos nunca se avalan ser sometidos a cortes internacionales. Por lo tanto, podemos ir a hacer un planteo en la Corte de la Haya. Lo primero que nos va a pasar es que los Estados Unidos no van a aceptar la jurisdicción, y segundo, que lo que la Haya pueda decidir, si es que toma el caso, que creo que mi opinión técnica es que no lo va a tomar, va a ser meramente una declaración. No nos va a quitar esta espada de Damocles que tenemos hoy, que es una sentencia a favor de los fondos buitres, por un monto que encima por día se va incrementando. José Ignacio, respecto a la cuestión de qué no se va a pagar y qué se va a poder pagar, digamos, no se va a poder pagar todo aquello que esté bajo jurisdicción y legislación norteamericana, pero aparentemente también en Europa o en Japón, digamos. Exactamente. En realidad lo que hoy entras es una asociación de pago. Mi opinión es que los fondos buitres van a esperar unos 10-15 minutos para salir a pedir los embargos de las cuentas. Hay en la legislación internacional, en el derecho internacional, hay claramente un sentimiento, un principio general, generalizado de la inmunidad soberana. Ahora, esa inmunidad soberana, por ejemplo, en buques de guerra, en misiones diplomáticas, embajadas, exactamente, que inclusive eso hay tratados internacionales de la inmunidad soberana, pero sí hay embargabilidad sobre los bienes comerciales. Este es claramente el pago de una deuda comercial, este es claramente el ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El juzgado inicial base de Estados Unidos tiene que hacer aplicable su sentencia en otra jurisdicción. Claramente encuentro difícil que alguien en Argentina, un juez en Argentina, embargue los bonos del Estado, o el dinero del Estado. Lo que no encuentro tan difícil que eso ocurra en otros lugares como en Europa. Claro. Y José Ignacio, en ese punto... En un caso, en la reestructuración de Perú, en el año 2000, en Luxemburgo, se embargaron fondos que el Estado de Perú iba a pagarle a los bonistas que habían reestructurado su deuda a fines de 1990. Correcto. Y José Ignacio, en ese punto, el Bodén 2015, por ejemplo, ¿se va a poder pagar o no para los ahorristas que, para conservar ciertas posiciones en dólares en la Argentina, lo han comprado, como el Bodén 2017, etcétera? Ahí lo que yo veo es, más que cómo se va a pagar, es dónde se va a poder embargar. Creo que, no tengo dudas, que las cuentas finales de los fideicomisos que los agentes de pago tienen en Argentina, ahí va a fluir la plata, va a fluir el dinero. Aquellas cuentas, como por ejemplo el discount de ahora, donde lo tiene el Banco de Nueva York, y si bien lo tiene acá en Argentina, tiene que llevar el dinero a Estados Unidos, en Estados Unidos no lo va a poder pagar. Porque no te olvides también que la sentencia de Griesa, la que ya está firme, lo que le dice es, los obliga a los agentes de pago a no incumplir esta sentencia. Bueno, que es lo que comunicó hoy el Banco de Nueva York, digamos, a la Bolsa de Nueva York, que no va a poner plata que está en el fideicomiso en manos de los tenedores de títulos. Exactamente. ¿Por qué? Porque el incumplimiento a eso es un desacato. El desacato para una empresa o para un organismo norteamericano, el desacato a una orden judicial de Norteamérica es gravísimo. Eso no lo van a hacer. Y como bien dijiste vos, eso es exactamente lo que hizo hoy el Banco de Nueva York. Explicó por qué no va a cumplir con los términos y condiciones de los bonos. José Ignacio, gracias por este ratito. Hasta la próxima. Muy generoso y muy gentil por tu tiempo. Un abrazo y quedamos en contacto. José Ignacio García Hamilton, a propósito de todo lo que se ha resuelto o no resuelto, justamente en términos de fondos buitres en las últimas horas.